Amén. Amén. Es un gozo, iglesia, poder estar con ustedes el día de hoy y ser la portadora de la palabra que Dios tiene preparado para nosotros en este tiempo, en este día. Y primero que nada, yo te quiero invitar a que nos podamos poner de pie. Y este día, antes que nada, yo te quiero invitar a que podamos entrar en la presencia de nuestro Dios, a crear la atmósfera para recibir esta palabra que Dios tiene preparado para nosotros este día. Entonces dispón tu corazón y vamos a adorar un poquito a nuestro Dios. Amén. Declaremos esta mañana que lo deseamos. Amén. Hazle saber a nuestro Padre que tú lo deseas, que por eso estás aquí, porque lo deseas, porque lo anhelas, porque quieres que el día de hoy Él hable a tu vida, que Él hable a tu corazón. Déjale ver que tú lo deseas con todo tu corazón. Dejémosle ver a nuestro Padre que lo deseamos. Amén. Y ya que están de pie, te invito a que puedas abrir tu palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Yo le voy a estar dando lectura en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor.
Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estar reunidos en tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, conocerte cada día más y más. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas, que tú te muevas, que tú tengas la libertad de hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que seas tú quien nos ministre y que podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento? Y hemos visto en estas últimas semanas cómo Dios nos ha estado visitando, cómo Dios ha estado hablando a nuestras vidas, ha ministrado nuestros corazones. Vemos cómo Dios día con día ha depositado una palabra de bendición para nosotros. Y muchas veces hemos sentido que ya tenemos mucha información, mucho conocimiento. Y yo te quiero hacer una pregunta: si tú crees que eso ya es suficiente para ti, si crees que ya con eso ya es suficiente para tu vida. Y para esto quiero darte el significado de la palabra suficiente. En el diccionario dice que suficiente es tener bastante para lo que uno necesita. Es que tú tengas todo lo que necesitas para sentir satisfecha una necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un buffet, verdad? Y hemos llegado y ves que hay mucha comida y todo se te antoja y te puedes servir y comes y llega el momento en el que dices: ay, no, ya no quiero, ya fue suficiente, ya estoy satisfecha, ya estoy llena, ya no puedo más, ya no puedo comer más. Y vemos cómo cubrimos una necesidad, ¿verdad? Que es el alimento. Pero también podemos ver esta parte de cómo saber cuándo algo es suficiente para nosotros, y lo podemos ver en un ejemplo de cuando queremos comprar un auto, un carro. ¿Para qué necesitaremos nosotros un carro? Me imagino que el carro lo queremos para poder transportarnos de un lugar a otro de una manera rápida, de una manera segura, de una manera cómoda. Entonces, por eso a veces queremos tener un carro, un auto. Y entonces, si el auto tiene la finalidad de llevarte a algún lugar, comprar un auto o una camioneta, ¿sería lo mismo? ¿Cubriría tu necesidad? Podemos ver, bueno, yo en lo personal, cuando estaba soltera tenía un carro, y era un carro muy pequeño, era un carro compacto, y principalmente yo lo quería para ir a la escuela, ir al trabajo y regresar a mi casa. Esa era la finalidad de yo poder tener un automóvil. Entonces, ese carro compacto podría cubrir mi necesidad en ese momento. Era suficiente para mí. Yo no necesitaba un carro muy grande, una camioneta muy grande, porque pues era yo sola. Cuando me casé con mi esposo, cambiamos el carro y compramos un sedán un poquito más amplio. Pero llegó la necesidad de tener que cambiar este auto, y nosotros queríamos regresar a un auto compacto. Pero ya teníamos a Saraí con nosotros. Saraí tenía como unos meses, unos 2-3 meses, era muy pequeña. Entonces, un auto compacto, las cajuelas son muy chiquitas, y nosotros teníamos la necesidad de estar transportando una carriola o cosas que la niña ocupara. Entonces, ese auto no iba a ser lo suficiente para nosotros. Necesitábamos un auto en el cual pudiéramos poder meter la carriola y ir a donde tuviéramos que ir. Entonces veíamos que ese auto pequeño no iba a ser suficiente para nosotros, y tuvimos la necesidad de poder comprar un auto más amplio.
donde pudiéramos llevar todo lo que necesitamos. Y vimos satisfecha esta necesidad, vimos que ese carro era suficiente. Y ahora que Saraí ya creció, cambiamos el carro y regresamos otra vez a un auto compacto. ¿Por qué? Porque somos 3 personas, ya no tenemos que cargar una carriola. Entonces volvemos a ver que este auto pequeño vuelve a ser suficiente para nosotros. Cumple la necesidad para la cual nosotros lo ocupamos. Entonces, lo que quiero asentarte esta mañana es ver que naturalmente la palabra suficiente viene a cumplir, a satisfacer una necesidad de nuestras vidas. Pero hoy yo quiero hacerte una pregunta en base a lo que hemos visto que es la palabra suficiente, que es tener todo lo necesario para cubrir algo, una necesidad. Y yo quiero hacerte la pregunta si Jesús es suficiente para ti. Y que te respondas tú, si Jesús es suficiente para ti. Si tu respuesta es sí, quiero que te hagas esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Jesús sería suficiente para ti? Ahora vamos al terreno del reino, a lo espiritual. Y la palabra suficiente, ¿será lo mismo? ¿Será que necesitamos cubrir necesidades de nosotros? Y podemos ver que la palabra de Dios dice que Jesús en la cruz ha llevado nuestras enfermedades, ¿verdad? Dice que en su llaga nosotros fuimos sanos. Y podemos encontrar que en Jesús nosotros podemos tener sanidad. Cuando estamos enfermos podemos recurrir a Jesús y en Él vamos a encontrar cubierta esta palabra, esa sanidad en nuestras vidas. Podemos ver también que su palabra nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces podemos ver que Jesús es nuestro proveedor, que también nos ayuda a cubrir nuestras necesidades. Podemos ver que dice su palabra que Él nos va a dar fuerzas cuando no tengamos, que Él multiplicará nuestras fuerzas aun cuando no tengamos ninguna. Vemos cómo en Él nosotros nos podemos fortalecer. Y vemos cómo se van cubriendo necesidades de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si llega el momento en el cual Jesús nos suple tu necesidad? Tal vez tú estás enfermo y Jesús no te da esa sanidad que tú quieres. Jesús entonces dejará de ser suficiente para ti porque no cubrió esa necesidad. ¿Dejará ser Jesús suficiente para ti? Y déjame te digo que Jesús sí está cubriendo tu necesidad. Sí está cubriendo tu necesidad, pero tal vez esa necesidad no la está cubriendo como tú quieres. Y para esto vamos a entrar a desarrollar el versículo que leíamos al principio. Colosenses 1:9 leíamos. Y aquí vamos a encontrar 3 cosas con las que queremos trabajar. 3 aspectos en los cuales nosotros tenemos que crecer o tenemos que tenerlos en nuestras vidas. Y el primero es que el pleno conocimiento de su voluntad. Tenemos que tener el pleno conocimiento de su voluntad. Pleno viene a ser una palabra de plenitud, que tú estás completo. Conocimiento en el diccionario decía que era adquirir información que era valiosa para nosotros, para conocer o para comprender algo. Entonces vemos que tenemos ese conocimiento, que tenemos toda esta información
y necesitamos tener ese discernimiento de qué es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? En la voluntad de Dios veíamos el miércoles, mi esposo nos compartía que Dios ha soltado palabras sobre nuestras vidas. Él nos ha dado promesas, pero que esas promesas nosotros tenemos que conquistarlas, nosotros tenemos que ir a buscarlas, nosotros tenemos que accionarnos para que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Entonces viene esta parte en la que, como requiere nuestro esfuerzo, requiere que nosotros nos accionemos, muchas veces no queremos ir tras ellas. Y en ocasiones nosotros queremos que Dios se sujete o Dios se someta a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque en nuestra voluntad las cosas van a ser como nosotros queremos. Las cosas tal vez no van a requerir el esfuerzo que requeriría si nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Para nosotros sería más cómodo que Dios se someta a mi voluntad a que yo me someta a la voluntad de Dios. Porque yo, al someterme a la voluntad de Dios, voy a requerir esfuerzo, voy a requerir compromiso, voy a requerir que yo haga algo que tal vez me va a incomodar. Todo eso yo voy a tener que hacer para poder someterme a la voluntad de Dios. Y estamos hablando de que necesitamos adquirir conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos adquirir ese conocimiento de su plena voluntad? Esto es a través de que nosotros podamos alimentarnos leyendo su palabra. A través de que nosotros leemos su palabra, vamos a adquirir ese conocimiento, vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y déjame te digo que hay cosas que solo los hijos pueden tener acceso a esa información. Hay cosas en las que solo a los hijos se les revela lo que hay en el corazón de un padre. Muchas veces nosotros podemos tener amistades, podemos tener, como dicen, una mejor amiga a la que tú le puedes confiar cosas, pero hay cosas que aún a esa amiga tú no le revelas, solo se las revelas a tus hijos, a los que están cerca de ti, a los que conocen tu corazón. Entonces es por eso la importancia de que nosotros podamos tener una relación con nuestro Padre, porque es ahí donde Él nos va a revelar lo que hay en su corazón. Es ahí donde Él nos va a revelar las cosas que tiene preparadas para nuestras vidas. Y la segunda cosa en la que nosotros hay que crecer o hay que trabajar es en la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es poder aplicar todo el conocimiento que ya tenemos adquirido, aplicarlo de manera correcta. Y en lo que estaba estudiando me gustó, encontré este significado y decía que era aplicar la verdad de la palabra de Dios a mi vida. Todas las verdades absolutas que yo encuentro en su palabra, que yo las pueda aplicar correctamente a mi vida. Eso es que yo tenga sabiduría. Y número 3 es la comprensión espiritual. Es poder entender, es poder comprender aquellas cosas que Dios ya tiene preparado para nosotros. Dice su palabra que nosotros estamos en el mundo, mas no pertenecemos a él. Si nosotros no pertenecemos al mundo, entonces pertenecemos al reino de los cielos. Y tenemos que aprender a discernir, cuáles son las cosas que son de la voluntad de Dios y aprender a discernir cuáles son las cosas que no provienen de Dios. Cuáles son aquellas cosas que quieren penetrar en tu vida, pero con la finalidad de apartarte de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir aquellas cosas que a mí me convienen, aquellas cosas que a mí me edifican, aquellas cosas que a mí me van a ayudar y aquellas cosas que no lo van a hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos estas 3 áreas, cuando nosotros estamos trabajando en ellas,
dice que vamos a tener una forma de vida. Y esa forma de vida va a ser honrando a nuestro Dios, agradando a nuestro Dios y dando buenos frutos. Cuando nosotros trabajamos en estas 3 áreas de nuestras vidas, vamos a saber honrar a nuestro Dios. ¿Qué será saber honrar a nuestro Dios? Es darle siempre el lugar correcto que Dios tiene en nuestras vidas. Es poder valorar lo que Dios es para nosotros. Entonces nosotros vamos a aprender a darle ese lugar de honra a nuestro Dios, ese lugar de honra que Él se merece en nuestras vidas. La otra parte decía que era: vamos a vivir agradando a nuestro Dios. Agradar es poder ser grato, es poder ser aceptable. Entonces estamos viviendo de esa manera, estamos siendo nosotros aceptables, nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos está siendo agradable delante de nuestro Padre. Y otra forma en la que nosotros agradamos a Dios es teniendo fe. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces otra cosa que nosotros tenemos que tener es tener fe. Pero esa fe tiene que ir acompañado de obras, tiene que ir acompañado de nuestro accionar. Y si nosotros accionamos, vamos a poder dar esos buenos frutos. Esos frutos que provienen del Espíritu Santo, ese amor, ese gozo, esa paz, esa benignidad. Todo eso nosotros vamos a poderlo dar en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir. Vamos a poder reflejar que realmente el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, que realmente el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y nos permite dar esos buenos frutos. Y en esta parte de Colosenses, al final decía que vamos a ir creciendo en la medida que aprendamos a conocer a Dios más y más. En la medida que nosotros conocemos a Dios más y más, vamos a ir creciendo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si Jesús es realmente suficiente para mí? La forma en la que yo puedo conocer si Jesús realmente es suficiente para mí es en la medida que yo lo conozco, en la medida que yo aprendo a conocerlo. Al principio les hacía esa pregunta, que si Dios no nos responde a nuestra necesidad, Jesús dejará de ser suficiente para nosotros. Y escuchaba decir que no. Y muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es Jesús en nuestras vidas. Muchas veces creemos que Jesús tiene esa obligación de poder suplir nuestras necesidades. Tenemos ese mal concepto de que Dios tiene que suplir todo lo que nos hace falta. Y déjame te digo que Dios sí lo suple. Día con día lo suple, pero lo suple conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Y ahí es donde nosotros pensamos que Dios no está actuando, que Dios no nos está respondiendo. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo a nuestra voluntad, lo está haciendo a su voluntad. Y si nosotros crecemos en estas áreas, vamos a saber conocer cuál es su voluntad. Y si conocemos cuál es su voluntad, vamos a ver que realmente Dios sí está obrando en nuestras vidas. Entonces, cuando empezamos a entender todos estos conceptos, vamos a darle el significado correcto a qué es suficiente en el reino. Y en el reino suficiente no es que solamente cubra una necesidad en mí, sino lo que Él es en mí. Lo que Él es en mí es lo que viene a ser suficiente. ¿Y cómo sé lo que Él es en mí? Vamos a Colosenses, si me pueden acompañar ahí mismo,
Colosenses, pero ahora en el capítulo 2, versículo 9. Y dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Aquí vemos claramente cómo se nos muestra que en Jesús está toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es está depositado en Jesús. Pero viene algo aquí que es realmente magnífico, maravilloso, que dice que si nosotros estamos unidos a Jesús, por consecuencia nosotros también estamos completos. A causa de que nosotros estamos cerca de Jesús, toda esa plenitud de Dios también viene a estar en nosotros, esa plenitud. ¿Y por qué dice que nosotros estamos completos? Si nosotros estamos completos es porque nosotros estamos equipados con todas las cosas que necesitamos. Que nosotros tenemos todo lo que requerimos para poder cumplir propósitos, para poder llegar al destino que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida en abundancia. Aquí poder vivir una vida abundante. Y abundante no me refiero a que vas a tener mucho dinero. ¿Qué dice su palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Todo lo que tú necesitas te va a ser añadido, pero a causa porque tú estás dándole primero el valor correcto a lo que Dios es en tu vida. Y otro pasaje en el cual yo digo que todos conocemos, a todos nos gusta, pero en el cual podemos ver toda la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas, es en el Salmo 23. Y se los voy a leer, pero continúo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara, tu cayado me protegen y me confortan. Dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿A poco no podemos ver ese cuidado tan especial que Dios tiene de nosotros en esta parte? Podemos ver cómo realmente estamos completos y podemos ver que realmente Jesús sí es suficiente para nosotros. Y un personaje de la Biblia en el cual podemos ver que él tuvo ese conocimiento pleno de quién era Dios, de lo que era para él, lo encontramos en Obed-edom. ¿Quién conoce la historia de Obed-edom? Me imagino que todos, ¿verdad? Conocemos cómo en aquel tiempo el arca tenía que ser trasladada al templo que le estaban construyendo para que fuera, pero no llegó al principio directamente al templo, sino que llegó a la casa de Obed-edom. Y dice que estuvo el arca en la casa de Obed-edom y con su familia 3 meses. 3 meses estuvo en la casa de Obed-edom, y dice que bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Imagínate que estuvo 3 meses en su casa, estuvo tan cerca, estuvo expuesto a la presencia de Dios esos 3 meses de día y de noche. Pudo llenarse, pudo saber
qué representaba a Dios en su vida. Dice que vio bendición, ¿verdad? Pero llegó el tiempo en el que el arca tuvo que salir de su casa. Esa arca tuvo que llegar a donde era su destino, ¿verdad? Entonces el arca salió de la casa de Obed-edom. ¿Ustedes qué creen que hizo Obed-edom? ¿Se quedó en su casa triste porque ya se había ido la presencia de Dios? ¿Se quedó en su casa tal vez lamentándose porque ya no iba a estar la presencia de Dios ahí en su casa? Pues no, la Biblia nos relata y nos deja ver que Obed-edom fue tras la presencia de Dios. Él fue tras el arca de Dios. Él fue a buscar, él fue a seguir a donde el arca fue a trasladarse. Y en esta parte veíamos que decía que Obed-edom, mientras el arca estuvo en su casa, él tuvo bendición. A él no le faltó nada. Podemos verlo también que tal vez él tuvo riqueza. Y en ese tiempo él pudo quedarse con todo eso. Él dicho, pues yo ya tengo lo suficiente, ya tengo todo lo que necesito. Pero él se dio cuenta que él no necesitaba esa riqueza, que él no necesitaba toda esa bendición. Él lo que necesitaba era estar cerca de la presencia de Dios. Él sabía que lo que su vida necesitaba era estar cerca de la presencia de Dios. Por eso él tuvo que accionarse, tuvo que ir, tuvo que caminar, tuvo que levantarse, tuvo que incomodarse a ir tras la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir tras la presencia de Dios? De ir al lugar donde la presencia de Dios está. Si tú dices que sí, entonces déjame te digo que te va a costar, que te vas a incomodar, que te puedes cansar en el trayecto, pero déjame te digo que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer para tu vida. Estar en la presencia de nuestro Dios. Y aquí es cuando nos damos cuenta si realmente Jesús está siendo suficiente en nosotros. Estoy dispuesto a pagar el precio y ir a buscarlo. Y déjame te digo que en nosotros se nota cuando realmente Jesús no es suficiente. Nuestra vida refleja si Jesús no está siendo suficiente. ¿Por qué? Porque no le damos ese lugar de honor, no le damos esa honra a nuestro Dios, no le damos el lugar que se merece Dios en nuestras vidas. Vemos que hay cosas que vienen a suplir, que vienen a tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que pueden ser aún tan pequeñas, pero que nosotros le damos más valor que a la misma presencia de Dios. Y en ocasiones se nota esa indiferencia de nuestra parte hacia la presencia de Dios. En ocasiones se nota que no tenemos ese anhelo por estar cerca de la presencia de Dios, que no tenemos esa hambre de buscar la presencia de Dios. Se nota cuando nosotros faltamos a una reunión. Y déjame te digo que no se nota en que nosotros le podamos estar fallando a nuestros pastores, no se nota en que nosotros le podamos estar fallando a nuestro líder, a nuestro encargado de área. No se nota que nosotros le estemos fallando a ellos. Se nota que le estamos fallando a Dios. Porque estamos menospreciando, estamos despreciando lo que Él ya tenía preparado para nuestras vidas. Déjame te digo que la persona que está ahorita en autoridad, en un ministerio, déjame te digo que Dios le revela lo que tiene preparado para ti. Él es un instrumento en manos de Dios para poderte bendecir. Pero tú no estás menospreciando a la persona, tú estás menospreciando lo que Dios está depositando en ella para bendecirte a ti. Porque cuando tú no te conectas, cuando tú no vas, cuando tú no tienes esa hambre de buscar a Dios,
créeme que Dios ya le habló a la persona que te va a compartir. Su vida ya se llenó, su vida ya está desbordando. Él ya está lleno, su copa está rebosando. Pero si tú no acudes al llamado, tu copa no se va a llenar. Tu copa va a quedar a la mitad, va a quedar vacía. Y todo esto, al final de cuentas, viene a repercutir en nosotros. Porque nosotros somos los que dejamos de crecer. Porque nosotros somos los que dejamos de recibir esa instrucción, ese consejo que Dios tenía para nuestras vidas. Muchas veces podemos decir, es que estoy teniendo algún problema, alguna dificultad, o estoy batallando en algo. Pero si tú no estás buscando de Dios, ¿cómo quieres encontrar ese consejo para poder mejorar lo que estás viviendo si no tienes esa necesidad de estar cerca de Dios? Cuando nosotros dejamos de llenarnos de Dios, también se nota. ¿A cuántos no nos ha pasado que en ocasiones puede ser algo muy... Yo digo que a todos nos ha pasado, o no, nada más a mí. Díganme ustedes. Que empieza el año y dices, hoy sí voy a leer la Biblia en un año. Y sacas tu plan de lectura y empiezas los primeros días muy contenta. Ah, sí, marcas lo que ya leíste. Pero llega un día en el que te ocupaste de tantas cosas, te llenaste de tantas actividades que dejamos de leer, la verdad. Dices, ya me atrasé. Bueno, mañana me pongo al corriente. Pero ese mañana te vuelves a atrasar y cuando te das cuenta ya te atrasaste una semana. Y dices, ya no me es tan fácil ponerme al corriente en mi plan de lectura. ¿Y qué pasa? Es más fácil dejar ese plan de lectura que tratarte de esforzar por alcanzar tu plan de lectura. Y esto suena algo muy peculiar, pero sí nos ha pasado en ocasiones. O díganme si nada más a mí. Porque en ocasiones sí sucede. Nos llenamos de tantas cosas, de tantas actividades, de tantas ocupaciones que vamos relegando a Dios de nuestras vidas. Vamos sacando a Dios de nuestras vidas poco a poco. Y ya cuando acuerdas, ¿dónde está Dios? Dios ya quedó fuera. Dios ya no está en tus planes. Y luego empiezas a ver que las cosas no funcionan como tú quieres. Y dices, ¿por qué? Pues la respuesta es lógica. Porque Dios ya no está en tus planes. Porque Dios ya no está presente en tu vida. Porque Dios ya no está haciendo lo que te sostiene. Lo dejaste fuera. Y esto es lo que nos hace a nosotros que no crezcamos. Y muchas veces cuando ya no vemos un crecimiento nos desanimamos y es más fácil alejarnos de Dios. Es más fácil irnos que ir de nuevo. Es más fácil irnos que volver a empezar. Pero déjame te digo que lo mejor que tú puedes hacer es volver a empezar. Aun cuando sientes que ya te alejaste, lo mejor que puedes hacer es regresar. Y dice su palabra que Dios no va a despreciar un corazón, o un corazón que realmente está arrepentido, un corazón que realmente tiene ese anhelo por cambiar. Créeme que Dios va a estar con sus brazos abiertos para recibirte. Lo podemos ver como el hijo pródigo se fue. Recibió lo que él quería, tuvo lo que él quería y se fue. Y ya al verse sin nada, volteó y vio que en la casa de su padre estaba todo lo que él necesitaba. ¿Y qué hizo él? Regresó. ¿Y qué hizo el padre? ¿Lo desechó por haberse ido? No, dice que su padre hizo fiesta, que su padre se alegró porque él había regresado. Todos nosotros sabemos que en alguna ocasión hemos fallado, pero que Dios siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. Y esta mañana, ya tarde, yo te invito a que te puedas poner de pie. Yo te animo a
a que podamos crecer, en nuestra comunión con Dios, que podamos crecer en buscar conocer esa voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, en que podamos anhelar tener sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que le falta sabiduría se la pida al Padre y Él se la va a dar. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios siempre va a estar dispuesto a darnos. Y algo también de lo que veíamos era que la semana pasada nuestra pastora nos invitaba a que nosotros pudiéramos congregarnos, a que nosotros pudiésemos regresar a la casa del Padre, a que nosotros tuviéramos ese anhelo por estar en su presencia. Dice su palabra que es hermoso cuando están los hermanos juntos y en armonía, y ahí está Dios en medio de nosotros. Yo sé que en nuestra casa recibimos la palabra, pero créeme que no se compara con estar todos juntos en un lugar adorando el nombre de nuestro Dios. Entonces yo te invito a que en ocasiones tú digas: voy a hacer hasta lo imposible, pero yo quiero regresar, yo quiero ir a donde está la presencia de Dios. Yo quiero ver en esta mañana que diga: ¿sabes qué? Yo soy Obed-Edom, yo voy a ir a donde está la presencia de Dios. Yo voy a correr, voy a esforzarme, voy a dar todo de mí. Y déjame te digo que cuando Obed-Edom fue tras la presencia de Dios y llegó al lugar donde iba a estar el arca, él regresó y dice que él ocupó el lugar de la puerta. Él estaba de portero cuidando, y a él no le importaba si su posición cuál iba a ser. Él lo que le importaba era estar delante de la presencia de Dios, era estar expuesto en la presencia de Dios. Créeme que todo lo que tú haces por estar delante de la presencia de Dios, todo lo vas a disfrutar. Cuando tú haces algo porque es el motivo correcto por el cual lo estás haciendo, vas a disfrutar las cosas. Aun cuando a mí me toque venir a limpiar, lo voy a disfrutar porque sé que es para estar en la presencia de Dios. Aun cuando me toque estar recibiendo a los hermanos, lo voy a hacer con gozo porque sé que es el lugar en el cual yo voy a estar cerca de la presencia de Dios. Aun cuando dices: ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a estar? Voy a estar en alabanza, voy a estar sirviendo, voy a estar en audio, donde estés. Si tú lo estás haciendo por el motivo correcto, que es estar cerca de la presencia de Dios, vas a disfrutar ese trabajo, vas a disfrutar tu servicio porque sabes para quién lo haces, sabes que lo haces para Dios, sabes que es el recurso en el cual tú estás trabajando en su obra, y sabes que es también donde tú te estás llenando, donde tú le estás sirviendo a Dios. Veíamos en otras ocasiones que todos salimos como hijos, pero vamos a regresar como siervos. Todos tenemos esa capacidad de poder servir a alguien más. En el lugar en el que estemos, todos tenemos la capacidad de poder servir a alguien más. Y yo te invito en esta mañana a que nosotros dejemos que sea el mismo Espíritu de Dios ministrando nuestras vidas. Que sea el mismo Padre el que hable a nuestro corazón, que nos revele cuál es su voluntad, que nos revele cuáles son aquellas cosas tal vez en las que tenemos que cambiar, aquellas cosas en las cuales tenemos que crecer. Y déjame te digo que si el Señor nos hace ver cuáles son esas cosas, aprovéchalas y cámbialas. ¿Por qué? Porque vas a quitar todo lo que te estorbe para estar realmente en la presencia de nuestro Padre. Entonces yo te invito a que en esta mañana, como cantábamos ahorita al principio, que realmente tengamos ese deseo de estar cerca de papá, que realmente tengamos el concepto correcto de que es Jesús suficiente para mí, que Jesús me completa todo, que Jesús me ha dado todo lo que yo necesito. Pero ¿quién es Jesús para mí? Que tú aprendas, que tú entiendas qué es Jesús para ti. Amén. Tú eres suficiente, Jesús.
déjame te digo que la presencia de Dios está en este lugar. En este mismo momento tú estás siendo expuesto a la presencia de Dios. Entonces yo te invito a que no desaproveches, a que tú te puedas sumergir en la presencia de Dios, a que tú puedas llegar a la presencia de Dios, a que tú te puedas postrar con tu corazón, a que tú puedas decirle: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, heme aquí. Dios desde el principio siempre ha tenido ese anhelo de tener una comunión con nosotros, puesto que veíamos que Él platicaba con Adán, Él se podía comunicar con Adán, y aún a pesar de que ellos fueron restituidos de la gracia de Dios, Dios ya tenía preparado un plan en el cual nos volviera a dar esa posición de hijos, ese lugar de honor. Dios nos regresó a ese lugar de honor de ser hijos de Dios, y ese lugar nunca nosotros lo hubiéramos podido alcanzar con nuestras obras, con nuestras acciones. Ese lugar, nosotros estamos ahí es porque Jesús nos dio ese privilegio de poder regresar a los brazos del Padre. Y Dios en este momento está con sus brazos abiertos, y Él te desea tanto que tú puedes corresponderle en esta hora y decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo también te deseo, yo también te anhelo. Que le puedas decir que Él es suficiente para ti. Así es, mi Dios, tú eres suficiente para nosotros, Señor. Tú eres suficiente, Señor. Tú nos completas, Padre mío, Señor. En ti tenemos todo lo que necesitamos, Padre Santo. En ti encontramos, Señor, todo, Padre mío. Tú nos has capacitado, Señor. Tú has depositado en nosotros, Señor, todo lo que necesitamos, Padre, para poder llegar, Señor, para poder alcanzar cada promesa, Señor. Y es mi oración, Padre, que en esta mañana cada uno de nosotros, Señor, pueda, Padre mío, accionar, pueda levantarse, pueda ir, pueda correr, pueda anhelar cada palabra que tú has soltado sobre nuestras vidas. Que aún, Señor, a pesar de que vamos a tener incomodidad, que aún, aunque nosotros tengamos, Padre mío, Señor, que levantarnos, Señor, que encuentres en nosotros, Señor, hombres y mujeres, Señor, que tienen la capacidad de darte el valor correcto de lo que tú eres para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, darte ese lugar de honor en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, levantarnos, que podamos ir, que podamos anhelar estar donde está tu presencia, Señor. Que no desaprovechemos, Señor, ninguna oportunidad, Señor, de poder estar, Señor, delante de ti, Señor. Que aún, Señor, en nuestras casas, Señor, podamos, Padre mío, Señor, cada uno de nosotros provocar esos tiempos contigo, Señor. Que aún desde nuestras casas, Señor, podamos provocar, Señor, el estar cerca de tu presencia, Padre. Porque sabemos, Señor, que donde está tu presencia, Señor, ahí, Señor, hay poder para transformar. Ahí donde está tu presencia, Señor, hay capacidad, Señor, para transformar la atmósfera, Señor, aún de nuestro hogar, la atmósfera de nuestras vidas, Señor.
y que las cosas, Señor, sucedan, Padre mío, Señor. Tenemos, Señor, esa autoridad, Padre mío, Señor, para poder transformar, Señor, la atmósfera, Señor, del lugar en el que estemos, Padre Santo, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor, porque tú nos has capacitado, Señor, porque en ti, Padre mío, Señor, somos más que vencedores, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos amado tú primero, Señor. Gracias, papá, gracias, Señor. Amén. Hermano, yo te invito a que podamos darle el valor correcto a Jesús, a Dios en nuestras vidas, a que no desaprovechemos nada, a que no nos quedemos fuera, a que no nos quedemos fuera de la presencia de Dios, a que nosotros seamos los que corramos a donde está la presencia de Dios. Amén.